Buenas tardes. Vamos a continuar con las estructuras condicionales. Habíamos visto hasta el último, habíamos estado viendo todas las funciones específicas de las estructuras de datos en donde almacenábamos la información. En ese caso, entonces, veíamos estas funciones que están aquí en esta lista, específico para, no, perdón, esa no es que esto sí corre, esta de aquí abajo, estas funciones específicas para manipular matrices. Pues, son datos que están almacenados en matrices, y con estas funciones pues nosotros podemos simplemente obtener la información sin necesidad de recorrerse a la estructura de datos. Incluso vimos algunas funciones de estas que están también aquí en esta lista que nos permite no solo usarlas en una estructura de datos específica, sino en varias estructuras de datos diferentes. Internamente, el compilador sabe pues qué estructura de datos es y cómo recorrerla y cómo obtener la información que la función específica debería obtener, ya sea una función de acumulación, ya sea una función de obtención de datos simplemente, o, un cálculo que se haga sobre esos datos. Simplemente yo le paso la estructura donde está esa información y la función internamente se encarga primero de identificar la estructura y segundo pues de obtener el valor necesario o el valor que estemos buscando. Lo que hemos estado haciendo aquí en el entorno ha sido, bueno, salvo uno de los encuentros que tuvimos, hicimos algún código en un archivo y nosotros estuvimos ejecutando el código directamente desde aquí, desde la consola, aquí abajo en esta ventana. Y obteníamos inmediatamente los resultados. Esto sirve precisamente para eso, si queremos probar una función, si queremos simplemente saber o crear una estructura y ver cómo se comporta esa función sobre esa estructura, podemos hacerlo de una vez en la consola, no hay problema. Pero pues también les había dicho en algún momento que no todos los códigos que necesitemos son como tan simples, sino que en algunos casos vamos a tener que extraer información de diferentes fuentes, vamos a tener que crear diferentes estructuras de datos, vamos a tener que hacer operaciones sobre los datos de forma, pues, llamando a varias funciones, encadenando los resultados, encadenando las funciones también. Entonces, aunque todo eso puede hacerse también aquí en la consola, lo ideal es hacerlo, pues crear el código en un archivo en donde podamos nosotros almacenar todas esas instrucciones, y aparte de que quedan bien almacenadas, pues nosotros podemos eventualmente ir cambiando o ir modificando ese archivo según como necesitemos que vayan apareciendo los datos. Incluso aquí hemos creado un archivo en alguna de esas sesiones anteriores, en donde pues podríamos varias líneas de código de forma separada, como para probar cómo era la ejecución. Recuerden que en este entorno lo que nosotros hacíamos era seleccionar primero, había dos formas de ejecutar el código. Era seleccionando específicamente las líneas que yo, pues selecciono las líneas que quiero ejecutar. Esas líneas tienen que estar interrelacionadas, pueden ser códigos separados. Es decir, en este caso estoy primero asignando, en la línea 1, estoy asignando un valor a una variable, en la línea 2 estoy sobreescribiendo ese valor sobre la misma variable, y las siguientes líneas que acabo de seleccionar aquí simplemente lo que están haciendo es creando estructuras de datos con una información específica que estoy poniendo ahí. Ahora, selecciono esas líneas, ejecuto con este botón Run, y pues ahí ya yo tengo aquí abajo en la consola, me van a salir las líneas que estoy ejecutando, y si en alguna de esas líneas hay alguna operación o tiene que mostrarse una respuesta, pues va a aparecer ahí.
La diferencia entre una respuesta que aparezca y una línea de código es, como, en este caso, es como el color en el que aparece y el símbolo que aparece al comienzo. Aquí todos aparecen en color azul, quiere decir que son líneas de código que se ejecutan, digámoslo, internamente. Y aparece al comienzo este símbolo, que lo que indica es que efectivamente pues es una línea de código que ya se ejecutó y que hizo lo que tenía que hacer, pero no muestra nada más, o sea, no hay una salida adicional que diga por lo menos algo así como se ejecutó esta línea o el resultado de esta operación es este. No, en este caso no. Ahora, si yo ejecuto una función, voy a seleccionar otra de estas dos líneas, ejecuto aquí, en este caso sí hay una respuesta. Aquí voy a ver pues, que la diferencia es el color, como digo, no es una línea de código, sino que es un resultado de la ejecución de algo, en este caso es una función. El carácter inicial ya cambió también, ya no es este, sino aparece aquí 1. Es decir, pues que el tamaño de la respuesta que tuvimos es 1. Y eso es lo que significa ese número. Entonces muestra el tamaño de la respuesta y el valor de la respuesta. Así es como identificamos la salida en la consola de la ejecución de un archivo si lo hago seleccionando cada una de las líneas por separado. En este caso, pues bueno, ahí ya tuve un resultado, apareció un resultado y se ejecutaron las otras líneas. ¿Cómo sé yo que se ejecutaron las otras líneas? Bueno, pues tendría yo que mirar qué es lo que están haciendo cada una de ellas y verificarlo. Vuelvo a las mismas de arriba. Si ejecuto estas, yo sé que lo que están haciendo cada una de ellas es creando una variable y asignándole unos valores específicos que se están poniendo puntualmente ahí. Yo ejecuto esto y como digo, no hay ninguna salida, no hay ningún mensaje adicional a las líneas de código que seleccioné. Entonces, ¿cómo sé yo que sí se ejecutaron? Bueno, como en este caso se están creando variables y se están creando estructuras, la forma de yo verificarlo es yendo a la ventana que me permite ver las variables y las estructuras y los valores asociados, que es esta ventana que también vimos en un momento allá, en un encuentro anterior. Aquí entonces en el entorno aparecen los nombres de las variables que se están creando y al frente entonces aparecen los valores que contiene esa variable, que puede ser un valor puntual, una variable atómica o puede ser una estructura de datos. Un vector, una matriz, un data frame, una lista, bueno, eso aparece acá. En este caso, como estoy creando vectores, pues simplemente aparecen ahí con los elementos tal cual, igual como cuando yo los definí en el código, no hay problema. Aquí la única cosa que cambia, que podemos ver efectivamente, es este vector 4. Este vector 4, si lo miramos bien, es diferente a cómo se creó en el código. Porque también ya les había dicho en algún momento que los vectores y las matrices siempre van a, o si la idea es que siempre almacenen información que corresponda con el mismo tipo de dato. En este caso, pues, como el vector que yo estoy creando en el código tiene diferentes tipos de datos, para que ese vector sea válido, el compilador tiene que transformar los datos que no corresponden al mismo tipo y que se puedan transformar. Porque no todas las transformaciones se pueden hacer entre tipos de datos, se pueden hacer conservando toda la información. En algún caso, también creo que sí, también cuando hablamos de las funciones de redondeo, y de save y floor y esas cosas, vimos que es posible transformar los datos de un tipo de dato a otro, pero en algunos casos hay pérdida de la información. En este caso puede ser lo mismo. Como el vector, para que sea válido, tiene que tener todos los datos que corresponden al mismo tipo. Es probable que en esa conversión se pierda información. En este caso, como hay un dato dentro de ese vector que es una cadena de caracteres,
Entonces, bueno, el compilador decía, bueno, me queda más fácil pasar todo a cadena de caracteres y así no pierde información. Y eso es precisamente lo que está haciendo cuando estamos viendo acá. Todos son cadenas de caracteres. Incluso los números los transformó en cadenas. Pues ya no es el número 1, sino la cadena de caracteres 1. Ya no es el número 34.323, sino es la cadena de caracteres que contiene los caracteres 34.323, que es diferente, aunque la información es la misma, está ahí contenida. Entonces, eso es lo que podemos ver, pues, diferente de lo que escribí en el código y de lo que quedó, básicamente. Pero hay que tener cuidado con eso, porque si nos damos cuenta, según las reglas, esto debería sacar un error, porque, vuelvo y digo, todos los elementos tienen que ser o tienen que pertenecer al mismo tipo de dato para que el vector sea válido. En este caso nos sale un error. ¿Pero por qué no sale un error? Porque internamente el compilador está haciendo la conversión. Entonces, si nosotros queremos una estructura que almacene diferentes tipos de datos y que sea similar a un vector, entonces ya sabemos que lo podemos hacer como una lista. Y en ese caso, si no va a hacer la transformación, sino que va a mantener la información tal cual como yo la escribí. Voy a volver a ejecutar estas dos líneas para que veamos qué es lo que sucede. Ahí está. Si yo miro, bueno, voy a volver a borrar esto, aquí y aquí, y ejecutamos aquí. Listo. Si yo veo, contiene los mismos datos, la misma información, pero es un vector y el otro es una lista. El vector, viendo aquí el contenido, hizo la transformación de los datos para mantenerlos todos igual. La lista sí permite, efectivamente, que los tipos de datos sean diferentes. No importa si pertenecen, si están dentro de la misma variable, pero permite que sean diferentes los tipos de datos. Entonces, yo voy a cada uno de los elementos, este vector 5, y efectivamente dice, mire, el primer elemento es un número, el segundo es un número, el tercero es una cadena de caracteres y el cuarto es un tipo de dato lógico. Y digo, bueno, en ese caso, si ya no hubo conversión, permitió hacerlo así. Hay que tener cuidado con eso porque las dos líneas son válidas, pero el comportamiento final de la estructura es diferente. Y bueno, si yo estoy creando un vector o quiero crear un vector que contenga diferentes valores de diferentes tipos de datos, entonces lo lógico es utilizar más bien una lista y evitar problemas ahí cuando se pase la información. Eso con, bueno, los tipos de datos numéricos no tendrían problema. De pronto vamos a probar algo. A ver si sale error. Supongamos que lo que yo quiero hacer es crear el vector 4. Voy a mezclar números con valores lógicos. ¿Qué pasaría en ese caso? Veamos. Lo hizo, correcto. Pero transformó toda la información en números. Entonces ese false que puse al final no lo dejó lógico, sino lo convirtió en numérico. Y para ese caso pues lo transformó en un 0, puso 0. Entonces como quedó finalmente los datos 1, 233, 0, que es diferente a lo que yo escribí en el código. Entonces, que al momento de hacer esa transformación se dañe los datos que están ahí contenidos. Pues, bueno, es mejor evitar eso. Y tener claro que cada estructura de datos específicamente va a cumplir una función, va a almacenar de alguna manera la información, pero con ciertas restricciones o con ciertas reglas que podría uno aplicar dependiendo de lo que necesita almacenar. Bueno, eso era como para recordar lo de los vectores, las listas, y para recordar cómo ejecutamos nosotros aquí los archivos. Esa es una forma que vimos. La otra forma que vimos es simplemente yo no selecciono nada del archivo, yo quiero ejecutarlo todo completo,
Entonces, o puedo seleccionarlo todo, bueno, pues es válido, o simplemente puedo hacer clic aquí en Source. Y Source lo que hace es ejecutar todo lo que hay ahí adentro. Y eh, a diferencia de la primera forma de ejecución que vimos, esta forma de ejecución lo que hace es que no va a mostrar nada en la consola, no me va a mostrar el código que está ejecutando, sino que él asume que va a ejecutar todo el archivo y ya. Entonces no va a mostrar línea por línea qué es lo que hace, que no. Si hay una salida de información en el código que yo he escrito, pues va a mostrar esas salidas, pero no va a ir mostrando línea por línea qué es lo que está ejecutando. Le vuelvo a ejecutar aquí source, efectivamente. En este caso, tengo todo este archivo y estoy haciendo una serie de operaciones ahí, pero pues no está mostrando nada en la salida. ¿Cómo sé yo que efectivamente sí ejecutó? Bueno, pues aquí en las variables tienen que aparecer las nuevas variables que yo estoy creando allá adentro. Podría yo, antes de hacer la ejecución, borrar aquí, para que aparezca el vacío, para que no haya nada en la memoria. Yo haga eso, entonces ahí sí, puedo ejecutarlo completo y ver si efectivamente las que estoy creando allá aparecen en la ventana de inspección. Y no solo eso, sino que además el valor corresponda con el que le estoy asignando. Pero ya borré aquí, voy a volver a ejecutar. Listo, ahí están. Y efectivamente aquí salió todas las variables que estoy creando allá y unos valores. Bueno, tendríamos que entrar a mirar si efectivamente los valores corresponden con las operaciones que estamos haciendo ahí. Pero pues, si no sale algún error aquí abajo en la consola, pues generalmente eso está bien. La ventaja de tener esas variables allá en la memoria que yo puedo manipularlas desde otro archivo, yo puedo manipularlas desde la consola directamente. ¿Por qué? Pues porque ya están allá en memoria y no tengo que volverlas a crear o no tengo que volverles a asignar el valor inicial, sino que allá está el valor. Entonces, ejecuté el archivo, tengo las variables y entonces ya que las tengo allá, yo puedo en códigos que yo escribo, yo puedo seguir haciendo las operaciones. Yo puedo decir, bueno, tengo la variable x que vale 16, a esa le voy a sumar la variable y que vale 15, 31, efectivamente, pues ahí está. Cuando yo voy a escribir aquí una variable y esa variable no está en el entorno de ejecución, pues él va y la busca allá arriba y dice, ¿ya está declarada, sí o no? No, no está. Bueno, entonces no puedo hacer nada con eso. Ese código que usted está escribiendo no es válido. Bueno, vamos que efectivamente, si yo quiero imprimir el valor de la variable e, me va a decir, oiga, no, pues no lo encontré porque no está en ninguna parte, no está ni en las instrucciones anteriores que usted ejecutó en la consola y tampoco está ya en las variables que están almacenadas en la memoria. Entonces, el mensaje es, no lo encontré, no puedo hacer nada con eso que usted escribió porque pues eso no es correcto. Y esa es la forma como lo hace. Ahí buscan las variables allá para hacer las operaciones. Eso que nos sirve también, habíamos visto, por lo menos en este caso, esta línea 20 del archivo está haciendo un llamado a otro archivo. Ahora, ese otro, si vamos hasta allá, vemos que hace esta operación. ¿Esa operación qué hace? Pues simplemente le está creando una variable y le está asignando un valor. Listo, eso no tiene misterio. Pero al hacer eso, también está poniendo esa variable con ese valor en el mismo bloque de memoria de mi proyecto global. ¿Qué quiere decir eso? Que cualquier otro archivo que yo tenga dentro de este mismo proyecto puede hacer uso de esa variable que creó ese código o ese archivo. Pero hay que tener en cuenta que esa variable la puedo usar solamente si el código ha sido llamado. O sea, desde este archivo, de la línea 20 hacia arriba, esa variable no existe. Recuerden que esto va secuencial, esto va ejecutando línea a línea. Y en este archivo original viene y hace 1, 2, 3, 4, 5, bueno, todo el recorrido hasta la línea 20, la variable y no existe. Yo no la puedo usar.
Yo no puedo decir, es que X es igual a Y más 1, por decir algo. Porque voy a decir, bueno, pero Y, ¿quién es? Y no existe. ¿Y por qué no existe? Pues porque el archivo que la crea aún no ha sido llamado. En este caso, bueno, pasamos a la línea 20. Esta línea 20 lo que hace es ejecutar lo que está aquí adentro, independientemente de lo que sea. En este caso, pues es simplemente una línea, pero yo puedo poner aquí también funciones, puedo crear aquí otras variables, puedo hacer varias cosas aquí adentro. Y una vez termina de ejecutar continúa en el original, en la línea 21. Y va a seguir ahí también secuencialmente, ejecutando una por una, sin ningún problema. Y aquí, si miramos bien, la línea 22 ya está haciendo uso de esa variable y. Si uno se limita solo a ver este archivo, uno diría, pero y no ha sido declarada en ningún momento, y no existe. Porque efectivamente en este archivo y no tiene ningún valor, y no representa nada. Ahora, si vamos a ahí es donde nos damos cuenta de que, sí, ahí es donde está. Entonces es probable que cuando haya un proyecto mucho más grande con muchos más archivos, es probable que unos archivos hagan uso de variables que otros han creado. Y pues, bueno, ahí uno puede hacer como una especie de relación entre varios códigos diferentes. Es una ventaja. Pero en algunos casos puede ser problemático para encontrar un error. Porque si el archivo lineal arroja un error, pero ese error tiene como origen otro archivo, tendríamos que ir allá. Bueno, primero tendríamos que identificarlo y después sí tendríamos que ir hasta allá para intentar resolver ese problema. Bueno, entonces, para los archivos, porque lo que sigue después de esto, yo les había dicho, son las estructuras de control. Y resulta que les estoy diciendo que el código se ejecuta secuencialmente. Es decir, la línea 1, luego la 2, luego la 3, sí, todo completo, hasta el final, hasta que llegue al final. En este caso, este archivo que yo tengo aquí, efectivamente se va a ejecutar así, línea a línea, uno a uno, hasta que llegue al final, no hay ningún problema. Pero ¿qué pasa? A veces, cuando ejecutamos bloques de código grande, pues, el archivo, lo que está en el archivo, es necesario que dividamos ese código en bloques. ¿Por qué? Porque no siempre necesitamos ejecutar todo el archivo, sino que algunas veces necesitamos ejecutar solo una parte de ese archivo, una parte de todo lo que está escrito ahí. Y generalmente eso lo decidimos con una así, evaluando las variables. Algo así como si esta variable es mayor a 10, entonces haga esto. Si esta variable es menor a 10, haga esto otro. Entonces ahí ya empezaríamos nosotros a dividir el código en bloques y a ejecutar solo o a ejecutarlo parcialmente, solo algunas cosas que cumplan ciertas condiciones. Voy a crear otro archivo y vamos a ver como más claro esa diferencia. A ver, supongamos que yo tengo una variable aquí. Vamos a crear una variable con un valor y otra variable con otro valor. Y voy a hacer operaciones con esas dos variables. Ya sabemos cómo hacer eso sin ningún problema. Yo podría hacer esto. Está ahí bien. Guardamos este archivo como código 1. Lo ejecutamos y listo. Entonces, bueno, voy a borrar aquí esto y voy a volver a ejecutar. Voy a seleccionarlo y voy a poner la ejecución para que se vean las líneas de código. Listo, listo.
En este caso, bueno, inicialmente creó una variable, le puso un valor, luego creó otra variable, le puso otro valor, hasta ahí no hay ningún problema. Las variables quedaron en la memoria con sus valores respectivos, se procedió a hacer operaciones sobre esos valores, sobre esas variables. Aquí lo que estoy haciendo es sumando, aquí lo que estoy haciendo es restando, y aquí lo que estoy haciendo es multiplicando. Listo, eso no tiene ningún problema. Ahora, así como hemos estado viendo, esto se ejecutó de esta manera: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Supongamos que lo que yo quiero ahora no es hacer esto, sino quiero hacer estas dos primeras operaciones solamente si escribamos en comentario para tener claridad de qué es lo que vamos a hacer. Pues aquí podemos decir solamente si X, por decir algo, es mayor. Voy a escribirlo textualmente para después cambiarlo a los operadores. Es mayor a 15, por decir algo. Y esta operación se va a ejecutar solamente si es menor a 20, por decir algo. Si me ocurren, perdón, que este es menor. Si me ocurren pues, esas dos condiciones. Ahora, poniéndole esas condiciones al código ya cambia la cuestión. ¿Por qué? Porque ya no quiero que se ejecute todo. No quiero que pase por aquí y luego por aquí y listo y termine. No. Ahora quiero que evalúe una condición y si eso se cumple, haga esto y no más. O sea, va a ignorar la parte de abajo. Y en el caso contrario, si esto no cumple, pues va a saltar y va a evaluar lo que está abajo. Y si cumple lo que está abajo, pues hace esta operación. Si no cumple una de las dos, pues no va a pasar nada o no va a ejecutar nada. En ese caso, estaría yo modificando el flujo en cómo se va a ejecutar el archivo. Estoy modificando el flujo. Ya no va a ser todo lo que yo escribo se ejecuta, sino que solo se van a ejecutar algunas cosas. ¿Dependiendo de qué? Pues de los valores de las variables que ya tengo. Entonces, ¿cómo hago yo en ese caso? Si quiero escribir esta condición, la función es if para R. Aquí yo tengo, así ven, aquí está la estructura completa. De paréntesis, es una función como la que hemos estado viendo. Si se dan cuenta, es el nombre de la función y entre los paréntesis van los argumentos o los parámetros. Y la única diferencia es que aquí va a haber un cuerpo de la función, que es precisamente el código que yo quiero que se ejecute si esta condición se cumple. En este caso, pues bueno, yo lo escribí con palabras, ahora voy a escribirlo o voy a traducirlo al código. Esto sería si, entre paréntesis pongo x mayor a 15, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a ejecutar este bloque que está aquí. Lo que yo pongo entre estas llaves es precisamente el bloque que yo quiero que se ejecute si esa condición se cumple. En este caso, si esto es verdadero, si lo que puse en la línea 15, en la línea 5 es verdadero, las líneas 6 y 7 se ejecutan. Si no, ¿qué es lo que va a hacer el flujo? Pues va a saltar sobre esas líneas y no las va a ejecutar. Viene aquí y dice x es mayor a 15, no. Entonces no, ¿qué pasa? Saltamos de la línea 5 a la línea 9. Pues no hay nada, pero bueno, salta hasta allá. Y de esta manera pues estoy saltándome estas dos líneas. ¿Por qué? Pues porque no se está cumpliendo esa condición que puse allá arriba. Igual, aquí abajo puedo hacer lo mismo. Luego y hago la traducción. En este caso es y menor a 20. Y pongo también el bloque o encierro entre llaves el bloque que quiero que se ejecute. Igual, cuando viene aquí, cuando viene saltando una línea,
viene aquí en la línea 9, luego pasa a la línea 10. Recuerden que este símbolo pues no lo va a ejecutar porque está diciendo que de ahí para adelante no es código. Entonces viene aquí a la 10, luego viene aquí a la 11 y ahí es donde evalúa. Dice, bueno, Y, primero dice, ¿Y existe? Sí, listo, existe. Ahora, ¿el valor de Y es menor a 20? Bueno, ahí decide sí o no. Si sí, entonces ejecuta la línea 12. Si no, salta de la 11 a la 14 y continúa de ahí para abajo. Si hubiera más código en este caso, continúa haciendo la ejecución. Básicamente es eso. Vamos a ver qué pasa en este caso. Pues dado que yo tengo unos valores ya asignados, 10 y 20, probablemente ¿qué va a pasar? Pues 10 no es menor a 10 no es mayor a 15, entonces este no lo va a hacer. Y Y es menor a 20, no, tampoco, entonces no lo va a hacer tampoco. Si yo ejecuto este código así como está, no va a haber una respuesta, no va a salir nada como resultado. Veamos, efectivamente no hubo respuesta, no hubo resultado. Evaluó las líneas, pero al momento de ejecutar no mostró nada, no salió nada como resultado. Ahora, hagamos una modificación, supongamos que esto ya no es menor a 20, sino menor a 40, por decir algo. Bueno, volvamos y ejecutémoslo todo. Listo, ahí sí ya hubo una respuesta. ¿Por qué? Pues porque si cumplió esa condición, entró y ejecutó la línea 12. Entonces volvemos al flujo. ¿Qué pasó? Creó la variable X y le asignó el valor 10. Creó la variable Y y le asignó el valor 20. Siguió aquí, esto no pasó nada aquí. Aquí evaluó. Dijo, bueno, ¿X existe? Sí, sí existe. Listo. ¿Qué valor tiene? 10. 10. Ok, ¿10 es mayor a 15? No. Ah, bueno. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que lo que está dentro de esa condición, el bloque que estoy encerrando con esa condición, no se ejecuta. ¿Qué hace? Salta aquí, no hace nada, y llega aquí a la línea 9. Y con una vez que llegó a la línea 9, continúa secuencialmente como lo hace normalmente. Viene aquí, luego viene aquí, no pasa nada, luego viene aquí, y aquí hace otra evaluación. Dice, bueno, ¿Y existe? Sí, sí existe. Ah, bueno. ¿Qué valor tiene? 20. Listo. 20. ¿20 es menor a 30? Sí, sí, 20 es menor a 30. Ah, bueno. En ese caso, voy a ejecutar todo el bloque de código que está cerrado en las llaves o en los paréntesis que abarcan esta condición. ¿Cuáles son en este caso? Ah, pues solo la línea 12. El dijo, ah, listo. X existe, sí, vale 10, bueno, bien. Y existe, sí, vale 20, listo, 20 por 10, 200, y lo mostró como respuesta. Terminó ese bloque, y como no hay más código, entonces hasta ahí llegó. Y listo. Eso fue lo que hizo. Saltamos este código, básicamente. Ahora, supongamos que quiero hacer lo contrario. Pues ejecutar este código y saltar el de abajo. Pues podría dejar esta como estaba, 20, y esto puedo ponerle mayor a 5, por decir algo. En este caso, el comportamiento va a ser al contrario. Es decir, va a ejecutar esto y esto no. ¿Listo? Digamos, esto ahí entró y ahí me mostró menos 10. Me mostró el resultado de las dos operaciones. Es más, si quiero yo mirar el resultado de cada una de las operaciones, podría escribir más bien así. De esta manera, pues imprimo los resultados de cada una de las operaciones de forma separada. Bueno, pues vamos. Borremos aquí y volvemos. Selecciono todo y ejecuto. Listo. Efectivamente, en este caso me está mostrando 30 menos 10. ¿Qué quiere decir? Pues es el resultado de cada una de las operaciones por separado de ese bloque que está ejecutando. Sí, yo me estoy dando cuenta que efectivamente ese bloque sí se está ejecutando y el otro no. ¿Por qué el otro no? Pues porque igual hice un print,
de la operación y no está mostrando nada. ¿Qué quiere decir? Pues que no llegó allá, no pasó por ahí. En este caso, bueno, entonces primero sumo, pues daría 30 y luego resta, entonces da menos 10. Efectivamente, pues es lo que está mostrando ahí como salida. Es eso. Bueno, yo tengo aquí en este archivo un código un poco más elaborado. Bueno, aquí lo que yo estoy haciendo es escribiendo el código y estoy, digámoslo como amarrando la ejecución de este código a esta condición, necesariamente. Si esto se cumple, bueno, ejecuta eso. Si no, pues no lo hace. Ahora, yo también puedo amarrar la ejecución del código a una evaluación relacionada con el anterior, pero que sea excluyente. O sea, como así. Bueno, hagamos este ejemplo. No, primero lo voy a escribir en palabras muy bien y después hago la traducción. Así como está aquí arriba. Dice, solamente si x es mayor a 15, bueno, en este caso quedó mayor a 5. Mayor a 5, listo. Solamente si x es mayor a 5, bueno, ejecuta esto. Ahora, yo también puedo decir, eh, si no es mayor a 5, eh, es pero es mayor a 7, por decir algo, entonces va a ejecutar otra cosa. Como esta condición nueva que yo voy a poner depende del anterior, en ese caso entonces se usa esta función que se llama else if. Y también recibe por dentro como parámetro una condición. Una condición. ¿Cuál es la condición? Pues bueno, en este caso yo lo escribí en palabras, ahora pues lo vamos a traducir. Dice, si no es mayor a 5, o si x, aquí me faltó, si x, la variable, si x no es mayor a 5, quiere decir que no ingresó a la parte de arriba, no entró allá, pues porque no cumplió la condición de la línea 5. Pues no cumplió la condición, pero hay otra condición que de pronto sí se pueda cumplir, bueno, ¿cuál? Que sea mayor a 7. Entonces escribo aquí x mayor a 7. Perdón, mayor, exacto. ¿Qué pasa ahí? Bueno, pues entonces haga otra operación, pues supongamos que vamos a hacer esto, x, no sé, 2 por x, por decir algo. Estos bloques uno los puede leer como uno solo. ¿Por qué? Pues porque están pegados unos con otros. En este caso, yo sé que si la parte de arriba no se cumplió, más bien la condición de arriba no se cumplió, puede ser que la de abajo sí. Entonces son excluyentes. Excluyentes en términos de que, solo se va a poder ejecutar de estos bloques un bloque de código. Cadenas varios. Supongamos otra condición. Supongamos otra condición que nos diga, bueno, si x es mayor a 5, tampoco es mayor a 7, es mayor a 10, por decir algo. En ese caso, si yo hago aquí la otra condición, o sea, x mayor a 10, y imprimo algo, pues bueno, en este caso, no sé, una operación ahí cualquiera, por decir algo. Esta condición de aquí automáticamente está tomando las condiciones anteriores para validarse.
es diferente, si miramos bien, es diferente si yo hago esto. X mayor a 10. X. Si yo hago esto, que si yo hago esto. Si nos damos cuenta, el código escrito es el mismo, la condición es la misma, el bloque de código que quiero ejecutar es el mismo, pero el comportamiento de la función es diferente. ¿Por qué? Porque si yo lo hago así, ellos estarían automáticamente ligando esta condición a las condiciones anteriores. Mientras que si yo lo hago así, solo tendría una condición nomás. En este caso, solo yo estoy evaluando que x sea mayor a 10, nomás. En el caso anterior, estoy evaluando que x es mayor a 10, sí, porque ahí lo escribí explícitamente, pero implícitamente también estoy evaluando que x no es mayor a 5 y que no es mayor a 7. ¿Por qué? Pues porque ya habían condiciones previas que evaluaban eso. Y si no entró, si el compilador hizo la evaluación y no entró aquí, y entró aquí, entonces puede ser que entre aquí, pero ya evaluó dos condiciones previas antes de venir a este punto. Es la diferencia. Entonces hay que, dependiendo del caso de lo que necesitemos evaluar, hay que mirar si me conviene más hacerlo en un bloque condicional o simplemente hacerlo sueltos, cada uno por separado. En el archivo que creé al comienzo, yo tenía una condición sobre X o una condición sobre Y. Generalmente, cuando la variable es diferente, se utilizan condicionales separadas, sin ningún problema. Pero cuando la variable es la misma, por lo general, no digo siempre, por lo general, se usa un bloque completo de else y de if, y listo. Y ahí estaría automáticamente replicando las condiciones de arriba para el último que está llegando o el bloque que está hasta el final. Si miramos bien, como por eso quise escribirlo aquí en texto, no meterme con el código, sino escribirlo en texto, damos cuenta que efectivamente esta última condición, a pesar de que solo estoy escribiendo una condición, por debajo se están evaluando tres, porque viene desde arriba. Y finalmente, esta línea lo que significa es esto. X es mayor a 5, X no es, esto no es. X no es mayor a 5, tampoco es mayor a 7, pero es mayor a 10. Si se cumplen esas tres cosas, se va a ejecutar esto. Si no se cumplen esas tres cosas, pues no se ejecuta ningún bloque de código. ¿Por qué? Porque primero evalúo esto. Si se cumplió esto, eso es otra cuestión que hay que tener en cuenta. Si se cumplió la primera condición, ya las otras no se consideran o no se evalúan. ¿Por qué? Porque vuelvo y digo, de este bloque completo se va a ejecutar solo un bloque. Aquí hay tres, pero los tres están condicionados. Y si alguno de esos se cumple, solo se ejecuta ese. Los otros dos se ignoran. Ahora, si la condición que se cumple es la primera, pues se ejecuta el primer bloque y las otras dos condiciones no se evalúan. Así se cumplen, no se evalúan. ¿Por qué? Pues porque es la filosofía del bloque, de todo ese bloque. Es decir, bueno, de todos estos, tengo que ejecutar solamente uno. ¿Vale? Bueno, tengo que ponerme a evaluar cada condición particular y cuál se cumple y cuál no. Y el que se cumple, pues lo ejecuto. Y listo. Entonces, como resultado de esto puede ser que yo ejecute uno o ninguno. Puede ser, supongamos, que se cumpla el primero, que se ejecuta esto y listo. No hago más. O puede ser que primero no se cumpla, vino, evaluó el primero, no se cumplió, luego vino al segundo, lo evaluó, dijo, este sí se cumple, bueno, ejecutó esto y listo. El último ya no lo evalúa porque pues ya ejecutó uno de los tres posibles. Y en otro caso
caso es que, pues bueno, vino acá, evaluó, no se cumplió, aquí tampoco, aquí sí, entonces ejecutó este. Listo, puede ser. Hay otro caso en donde no se cumple ninguno. Evaluó aquí, no, evaluó aquí tampoco, evaluó aquí tampoco. Entonces, ¿qué dice? Pues nada, no ejecutó ninguno. Entonces, vuelvo y digo, puede solo ejecutar uno o ninguno de todos los bloques que yo decida encadenar ahí, básicamente. Ahora, el otro, aquí al final, es este, que lo que dice es que yo puedo simplemente como ejecutar algo por defecto. Es decir, voy a escribirlo también en palabras para después traducirlo en código. En este caso sería, si x no es mayor a 5 y tampoco es mayor a 7 y tampoco, en este caso tampoco es mayor a 10, entonces pues va a ejecutar este último bloque, que va a decir bloque final. Listo. En ese caso, ¿qué pasa? En ese caso, de todos los bloques, que ahora son 4, el de la línea 6, 7 es uno, el de la línea 10 es otro, el de la línea 13 es otro y el de la línea 16 es otro. Tengo 4 bloques. De esos, obligatoriamente uno se va a ejecutar. Obligatorio. ¿Por qué? Pues porque le puse esta función al final. Esto. Esto es lo que determina que si ninguno de estos tres se ejecutó el primero, entonces viene y ejecuta esto. Obligatoriamente. Y eso va a cambiar el comportamiento de las condiciones. Es decir, si esta condición se cumple, pues igual se ejecuta ese y el resto de las otras tres se ignoran. Entonces se ejecuta este bloque y los otros tres bloques no se ejecutan, se ignoran. Bueno, cualquier otro caso. Pero siempre, si pongo else ahí, siempre se va a ejecutar uno. Siempre va a ejecutar algún bloque de todos esos, obligatoriamente. Esa es la estructura completa. Y esa estructura yo la puedo encadenar poniendo tantos bloques como yo quiera. Incluso yo puedo generar condicionales separadas, como en el caso que hice, el primer caso que hice, en donde pues pongo aquí uno y aquí puedo poner otro que diga, no sé, que y menor a 20, por decir algo. Y entonces aquí imprimo yo el print, ejecución, este bloque. Listo, ya, ahí quedó. Aquí lo único que sucede es que los dos bloques se pueden ejecutar sin ningún problema, porque no están asociados, no están ligados uno al otro, son independientes, son separados. Entonces las condiciones se van a evaluar de forma separada, de forma independiente. Si se cumple, pues hace lo que dice allá adentro. Si no se cumple, pues simplemente salta y continúa, no hay problema. Es la diferencia entre los bloques sueltos y los bloques que están asociados o ligados unos con otros, no más. Ahora, esas condiciones que yo pongo ahí, como estamos viendo precisamente en la última línea que escribí, hacerse evaluaciones sobre operadores, sobre funciones incluso, y se pueden incluir ahí. Y se pueden hacer llamados también anidados, funciones dentro de funciones, operadores dentro de operadores, y no hay ningún problema. ¿Cuál es la única cosa que tengo yo que garantizar para que esto funcione? Pues que lo que yo escriba dentro de los paréntesis como parámetros de la función sea efectivamente algo que se pueda evaluar, es decir, algo que retorne verdadero o falso, o que retorne 1 o 0, para que el compilador pueda realmente decidir si efectivamente tiene o no tiene que ejecutar el bloque que está dentro del condicional. Básicamente es eso. Igual si la condición que yo estoy escribiendo no es una condición ilógica, hagamos ese caso, hagamos ese ejemplo a ver qué pasa. Jugamos esto.
Yo tengo las variables, ahí están con sus valores. Esta operación es válida a 30, pero no es un resultado válido. Más bien, lo que estoy poniendo entre paréntesis no es una condición válida. Yo no estoy evaluando nada. La condición quiere decir, como las que puse allá arriba, este valor es menor a este valor es mayor a este, o puedo decir algo como este valor está contenido en esta lista, o puedo decir algo como eh, esta suma de variables es igual a este resultado, o etcétera. En este caso, lo que estoy haciendo es simplemente una operación, pero no la estoy evaluando con nada, no la estoy comparando con nada. Entonces, pues no es lógico. Veamos qué pasa ahí. En ese caso, ejecuto lo que está ahí adentro, pero ¿por qué razón? Porque la función no hace lo que está ahí adentro si el valor resultante de la condición es cero. No hace lo que está adentro si el valor resultante del parámetro es cero. Como aquí nos dio 30, pues 30 no es cero. Entonces asumió que es true. Entonces ejecutó lo que hay ahí adentro. ¿Sí? No hay problema. Pero pues, en este caso, lo hace porque no es cero. Ahora, supongamos que yo voy a hacer algo así. En este caso, sí da cero y no debería ejecutarlo. Exactamente. Ahí dio cero, pero si miramos lógicamente ese código, no es coherente. Porque uno dice, bueno, pues, estoy haciendo una operación, pero pues una operación no me determina de esta manera si se ejecuta o no un bloque. Una operación me determina si yo ejecuto o no un bloque, siempre y cuando el resultado yo lo esté comparando con algo. Pero aquí simplemente dio cero. Pero digamos que en general no es lógico. El lógico es, yo hago una operación y de ahí de esa operación obtengo un resultado. Ahora, ese resultado lo tengo que comparar con otra cosa, con otro valor, o utilizar una función que de alguna manera me dé un valor lógico para poder determinar si se ejecuta o no lo que está ahí adentro. Entonces, a pesar de que en los dos casos que acabo de escribir no saco un error, no quiere decir que esté bien. Es un error, sintácticamente está bien escrito. Yo no estoy ahí violando ninguna regla del lenguaje de programación. Estoy escribiendo las operaciones, estoy escribiendo las funciones, estoy escribiendo los paréntesis, no hay problema, el compilador pasa. Ahora, cuando va y lo ejecuta, tampoco hay errores. ¿Por qué? Pues porque sumar variables, restar variables, no es problema. Y pasar el resultado de una operación como parámetro a una función, pues tampoco es problema. Está bien. Lo que de pronto está mal es la forma en cómo estoy usando los operadores y las estructuras condicionales. Eso sí es lo que está mal en este caso y en el anterior, porque no es lógico. Funciona así, saca algo, o sea, el código ejecuta y muestra algo, sí, sí, pero lógicamente no debería ser así. O sea, no deberíamos escribir esto de esta manera. Deberíamos poner siempre una condición de forma tal que podamos nosotros saber si en determinado caso eso puede ser verdadero o falso. Ahora, es diferente escribir esto así que escribirlo así. En este caso, si yo ya estoy evaluando el resultado de una operación, más no la operación, no le estoy pasando a la función el resultado de la operación, que es diferente. Estoy haciendo la operación y el resultado lo estoy comparando con otro valor. Y eso sí me va a dar un valor lógico. Entonces, ahí sí podemos decir que eso sí está bien. No hay problemas de sintaxis. Cuando yo lo compilo y ejecuto, las variables existen y efectivamente pues hace lo que yo espero que haga, es mostrar el mensaje que puse ahí. Esto está bien. Ahora,
podría yo saber si lo que estoy pagando por una función está bien o está mal. Bueno, pues yo pondría una función que recibe parámetros lógicos. Yo podría simplemente hacer, hacer las dos operaciones y ver efectivamente si el resultado de lo que yo le voy a pasar a la estructura condicional como parámetro es una función, es una variable lógica, listo, es correcto, puedo hacerlo así. Si no, hay que repetir la cosa para que nos dé algo lógico, porque si no, pues ahí el código puede comportarse de formas que no esperamos. Pero la idea es que tengamos el control máximo sobre las instrucciones que estamos escribiendo, que de alguna manera nosotros sepamos, bueno, si esto, entonces yo digo, bueno, sé cómo se va a comportar mi código según algunos valores o las variables que entren. Pero pues, si yo le paso allá una operación y yo digo, no, no sé si eso se ejecute o no, o en qué casos eso se puede ejecutar o no, no sé. No. Entonces ahí hay como un problema. Estoy ejecutando aquí por separado la misma operación, pero cambiándole el, el operador sobre el cual estoy haciendo la comparación. En el primer caso estoy haciendo solo la operación, o sea, tengo las variables y los operadores y pues eso da una respuesta, correcto, sí, ahí está bien, es numérico, bueno. Pero en el segundo caso es la misma operación, bueno, los mismos operadores, las mismas variables, pero estoy adicionando esta comparación lógica. En ese caso va a haber una etapa más. No solo van a estar las variables y los operadores y se va a obtener una respuesta, sino que también esa respuesta va a ser comparada con otro valor. Esa etapa adicional es la que hace que finalmente la respuesta, como se puede ver aquí, sea true o false, un operador lógico, que es finalmente lo que necesitamos. Y es lo que ahí sí ya le puedo yo pasar como parámetro a la función. Y pues con una cierta certeza yo podría saber cómo se va a comportar mi código cuando viene una variable, cuando viene un valor específico o cuando viene otro. Entonces yo ya puedo decir, bueno, si esto vale 10 y esto vale 2, eso no va a ejecutar ese bloque de código. No va a saltar por ahí, pero no va a hacer nada. Bueno. Y si X vale 0 y Y vale 0, bueno, ahí sí, bueno, no, si X vale 0 y Y vale 10, ahí entra y lo ejecuta. Yo digo, bueno, más o menos sí, con qué variables, perdón, con qué valores ese es lo que se va a ejecutar y con cuáles no, que pues es la idea cuando uno hace este tipo de saltos condicionales. Bueno, yo tengo aquí otro código, este que está aquí, es un poquito más elaborado. Bueno, pues igual funciona en la lógica. La única diferencia es esta primera línea, bueno, estas dos primeras líneas, que simplemente lo que yo estoy diciendo es, para hacerlo un poco más dinámico, lo que estoy haciendo es solicitando información escrita. Básicamente es eso. En lugar de asignarle un valor a una variable, le digo, bueno, asigne el valor que voy a escribir. Listo, no más. Ahora, ¿qué voy a hacer con eso? Voy a hacer una evaluación de la misma variable dos veces. Y si se dan cuenta, aquí estamos escribiendo else. ¿Eso qué quiere decir? Que de estos tres bloques que yo estoy escribiendo acá, obligatoriamente se va a ejecutar uno. ¿Vale? Bueno, eso depende del valor que yo ingrese. ¿Sí? Y si recuerdan el operador, este doble porcentaje es el módulo. Ahora, voy a escribirle en texto qué es lo que quiere decir ese código ahí. Aquí estoy preguntando si el valor, vamos el valor, si el valor de la variable x es múltiplo de 3. De 3. Es lo que estoy preguntando aquí al comienzo. Ahora, si efectivamente es múltiplo de 3, pues imprime esto y ya, no hace más. Ahora, si no se cumple esa primera condición, pues salta aquí abajo y pregunta si el valor de la variable, bueno, recuerden que en este caso
como que viene trayendo la condición anterior. Sería si el valor de la variable x no es múltiplo de 3, es múltiplo de 4. ¿Listo? Entonces, sin necesidad de yo tener que reescribir la condición, ya automáticamente me estoy trayendo la condición anterior, la negación de la condición anterior. Entonces, bueno, aquí ya está. Ahora, esto está mal escrito aquí. Esto es un múltiplo de 3, esto es un múltiplo de 4. Vale. Y se cumplió, pues imprime esto y no hace más. O sea, no es necesario ni siquiera que evalúe las condiciones que hay después, sino ya cumplió esta, entonces, bueno, ya con esa me quedo, imprimo lo que hay adentro o ejecuto lo que hay adentro y continúo. Listo. Ahora, en otro caso, pues como aquí ya no estoy poniendo una condición específica, ¿qué quiere decir? Pues que si no se cumple ninguna de las anteriores, va a poner lo que dice ahí adentro. O más bien, va a ejecutar el bloque que está ahí adentro. Si el valor de la variable x no es múltiplo de 3 ni múltiplo de... Estamos encadenando las condiciones y estamos obligando a que siempre, en todos los casos, se ejecute uno de esos bloques que hay ahí, no más. Entonces, vamos a ejecutar esto. A ver qué pasa. Listo. Hice clic aquí en source. Y si nos damos cuenta, pues aquí no está, pues, imprimió la línea que hace el llamado al código, pero no imprimió nada más. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que hay un error? No. Ahí lo que está haciendo es que está esperando que nosotros escribamos un valor, porque pues fue lo que precisamente yo le dije en las líneas 1, 2. Escribo un valor y basado en ese valor, pues yo voy a hacer las evaluaciones. Entonces, bueno, escribamos 3. Listo, dice 3 es múltiplo. Esto no es ni, aquí está mal escrito. Sí. Vamos a ejecutarlo. 3. Y 3. Múltiplo 3, listo, correcto. ¿Qué quiere decir eso? Si miramos el flujo de ese valor que yo escribí, pues vino acá, la línea 5, evaluó esa condición y como efectivamente es correcta, pues ejecutó la línea 6. Y como ya ejecutó una línea de todas las 3 posibilidades que tiene, pues ya no hace más, ya no evalúa más cosas, ya no, listo, se sale de ahí y no hace más. Es decir, de la línea 6 saltó hasta la línea 14 y listo, ahí terminó. Eso fue todo. Ahora, vamos a ver el otro caso. Si hago lo mismo y escribo 4, dice, bueno, 4 es múltiplo de 4. Listo. ¿Qué quiere decir eso? Vino acá, evaluó esta condición, no se cumplió, entonces saltó la línea 6, vino a evaluar la línea 8, y como la línea 8 sí se cumplió, entonces imprimió lo que está dentro de los paréntesis que engloban el bloque de la línea 8. Y después esto, básicamente es esto, imprimir la línea 9, y como ya ejecutó un código de los 3 posibles, pues entonces ya no evalúa nada más y se sale. Vino a la línea 9, hizo lo que está escrito en la línea 9 y saltó a la línea 14 y terminó. Listo, ese es el otro caso. Y finalmente, el último caso es, vamos, un 7. Ay, ¿qué es? 7. Ese es el último caso, entonces viene acá, evalúa, dice no, esto no se cumple, pasa a la línea 8, viene, evalúa la línea 8 y dice no, esto tampoco se cumple, entonces viene a la línea 11 y dice bueno, independientemente del valor que venga, pues imprima o ejecute muy bien lo que está dentro del último bloque. En este caso sería la línea 12,
y ya, pues imprimió, listo. 7, imprimió 4, que es lo que dice efectivamente la línea 12. Esos son los únicos 3 casos que le pueden dar ahí, porque como vimos, siempre se va a ejecutar alguno de esos 3 bloques. O sea, en este caso, la línea 6, la línea 9 o la línea 12. Alguna de esas se va a ejecutar independientemente del valor numérico que yo ingrese en la consola. Independientemente, va a ejecutar alguno de esos 3. Bueno, otra cosa que hay que decir acá es que las condiciones también se pueden encadenar. O sea, como así. Recuerdo que en algún momento vimos unos operadores lógicos que permitían hacer eso, encadenar las condiciones. Yo puedo decir aquí esto, por decir algo. X, pongámosle, sea mayor a 3. ¿Listo? ¿Qué pasa en este caso? Pues estoy cambiando la forma en cómo se está evaluando esa primera condición, porque le agregué una condición más. Y le agregué este operador, el i, que lo que intenta decir es que las 2 condiciones que estoy poniendo ahí tienen que cumplirse para que el bloque se ejecute. Las 2 tienen que cumplirse el tiempo. Es decir, tengo que tener aquí un true y aquí otro true. Y eso pasa, pues efectivamente va a ejecutarse acá. Si no, no. Vamos a ver cómo cambió el código en ese caso. Antes de hacer este cambio, si yo escribía 3, ejecutaba la línea 6. Ahora no lo hace. ¿Por qué no? Porque aunque esta parte de la condición es true, esta otra parte de la condición no es true. Ah, ¿por qué no es true? Pues porque 3 no es mayor a 3. ¿Sí? Entonces esto es false y esto es true. Y como yo necesito que los dos sean true para que se ejecute la línea 6, pues entonces no se va a ejecutar. Y salta a evaluar la línea 8. Evalúa la línea 8 y como la línea 8 tampoco se cumple, pues entonces salta a la línea 11 y ejecuta lo que está en la línea 12, que pues en este caso es esto, básicamente. ¿Cómo entonces podría yo hacer que se ejecutara la línea 6 ahora con el nuevo cambio? Bueno, pues yo podría decirle simplemente 6. Listo, ahí está. 6 efectivamente es un múltiplo de 3 y efectivamente también es mayor a 3. Entonces hay un true por este lado y hay otro true por este lado. Y ya. Este operador, ya la única forma en que se va a ejecutar ese código con este operador, es que los dos o las condiciones que yo ponga todas sean verdaderas, sean true. Porque todas, pues que yo puedo seguir encadenando tantas como yo quiera. Yo puedo poner aquí otra y decir y no sé, pongámosle x x más 1 será igual a este de 7. Listo. Aquí entonces ya tendría yo 3 condiciones por evaluar, pero para que entre a ejecutar la línea 6, las 3 tienen que ser verdaderas, las 3 tienen que cumplirse. Y pues mirando así como el ejemplo que acabamos de ejecutar, el único número que cumple con esas 3 condiciones es el 6. Pues cualquier otro número que yo ingrese, no va a entrar ahí. ¿Por qué no? Pues yo puedo entrar un 3, sí, pero el 3 cumple la primera, la segunda no, y la tercera tampoco. Ya quedaría todo false, false. Y en ese caso, pues no se cumple completamente. Recuerden que para que se cumpla con este operador, todas tienen que ser verdaderas, todas. Ahora, hay otro operador, también lo vimos en ese entonces, y es este. Ese lo que hace ese es un poco más flexible. Ese es lo único ese lo único que evalúa es que al menos uno de esas 3 condiciones se cumple.
hay 3, pero si alguna es verdadera, pues entra y ejecuta la línea 6. Listo. Puse 3. 3 es un múltiplo de 3, sí, correcto, se cumplió. O sea, esto es tú. Ya no necesito evaluar las otras, ya sé que así se va a ejecutar la línea 6, no hay problema. Ahora, también puedo hacer esto. Escribamos el 6, el mismo 6 que habíamos puesto antes. En ese caso, es múltiplo de 3, sí, correcto, cumplí. Es mayor a 3, sí, cumplí. Es más un, es igual a 7, sí, cumplí. Entonces cumple las 3. Entonces, lógicamente, pues ese sí se va a ejecutar. Ahora, veamos el caso, pongámosle un 5. 5 también funciona porque, pues, módulo múltiplo de 3 no es mayor a 3, sí, y ya no evaluamos, porque pues con que una de las 3 sea correcta o sea verdadera, ya ahí se ejecuta la línea. Puede darse el caso que el valor cumpla con varias condiciones del bloque completo, pero como vuelvo a lo mismo, la ejecución aquí es secuencial, entonces el primero que se evalúe y sea correcto, se ejecuta. Es decir, yo puedo, vamos a hacer este caso, yo puedo ejecutar aquí 4 y ejecutar la primera línea, a pesar de que ese valor cumple con las condiciones de la primera, bueno, con la segunda condición, con esta de aquí, esta es verdadera, esta es falsa, esta es falsa, pero pues como así sea una verdadera, se va a ejecutar. Pues aquí eso es lo que pasó. Y como ya ejecutó esto, entonces no evalúo nada más. Pero si miramos todas las condiciones, efectivamente el valor cumple con esto, pero también cumpliría con esto. En dado caso, como estamos ejecutando de forma secuencial, esta parte se ejecutó y desde aquí ya no evalúo nada más. Porque el objetivo de este bloque, de todo este conjunto de instrucciones, es que solo uno de los bloques de código de estos 3 se ejecute, solo uno. Entonces, el primero que se cumplió se ejecutó y no más. Eso es lo que pasó aquí. Listo. Entonces, eso era lo que quería que viéramos con respecto a estos ejemplos que tengo acá y como a la estructura a las estructuras condicionales y cómo se escriben y cómo se ejecutan y cómo se leen. Bueno, otra cosa que hay que tener en cuenta es que aquí hay que pegar el anterior con el siguiente. O sea, como así, aquí estoy cerrando este paréntesis de aquí con ese es del anterior. Pues si nosotros nos ubicamos ahí, nos va a resaltar el primero. La siguiente condición hay que pegarla ahí. Porque si yo lo hago separado, suelto, pues ahí ya me va a señalar un error, efectivamente. Me dice que ahí uno identifica esa función. Pero para que funcione, tengo que pegarla al anterior, al, al paréntesis que cierra la función anterior. En todos los casos, aquí también. Si yo saco esta función de aquí, pues me va a sacar un error. Me va a decir, no, no la reconoce. Y aquí no salió el error. Así ya, ahí está. Entonces dice, bueno, mire, no reconozco esa función. ¿Qué es eso? Pues básicamente lo que está diciendo ahí. Pues para que funcione, tengo que pegarlo con el paréntesis que cierra la condición anterior. Para que de alguna manera él diga, bueno, esto que está escribiendo aquí corresponde a esto que venía más arriba. Pues esa es la forma en como, eso sí ya sería una regla de sintaxis, como tengo yo que escribir correctamente las funciones para que efectivamente hagan lo que están diseñadas para hacer. Bueno, entonces esa es la cuestión. Para tener claro esto, yo les recomiendo que revisen de los operadores lógicos, que ya los habíamos visto, que uno puede encadenar aquí, tantos como quiera. Y aquí la única diferencia es esta, que yo puedo crear
estructuras más complejas, unas dentro de otras, para que se modifique el flujo de ejecución del programa. Si alguien por ahí se pregunta si yo puedo usar unos dentro de otros, sí, sí se puede. De pronto en la siguiente vemos en más detalle eso, pero eh, yo puedo efectivamente eh, escribir unos dentro de otros. Supongamos que esta condición yo la quito de aquí arriba y la pongo aquí abajo. ¿Listos? Ahí precisamente estaría yo haciendo, haciendo un bloque anidado, uno dentro de otro, y pues eso no tiene problema. Y también yo puedo encadenarlos tantos como yo quiera, pues como yo necesite, unos dentro de otros. Eso es totalmente válido, no hay ningún problema. De pronto lo vemos más en detalle en la siguiente y listo. Entonces, bueno, eso era lo de hoy. ¿Hay preguntas al respecto? No hay preguntas al respecto. Bueno, igual de todas formas, si surgen preguntas de alguna manera viendo otra vez el video, entonces ahí en la página donde queda montado el video, es posible escribir ahí alguna pregunta, alguna duda, alguna cuestión que no quede clara, se puede escribir ahí. Yo estoy constantemente revisando si aparecen preguntas para pues, responderlas en el menor tiempo posible, para que efectivamente todo quede bien claro y podamos continuar. Porque como esto es encadenado, entonces es importante que lo que veamos en un encuentro quede lo suficientemente claro para que en el siguiente encuentro pues tengamos la claridad de entender lo que el tema específico de ese encuentro, sin tener problemas ahí como en la forma en cómo estamos encadenando las cosas. Lo que estamos viendo en un encuentro es necesario para continuar con el siguiente. Si se dan cuenta, pues en este caso debemos tener muy claro lo de los operadores lógicos y aritméticos para poder hacer esto, para poder entender esto que estamos haciendo aquí hoy. Entonces es importante eso, tener claro, y si no hay claridad de algunas cosas, pues bueno, formular la pregunta ahí hasta que la cuestión quede lo suficientemente entendida como para que los temas siguientes no presenten muchos obstáculos. Entonces es eso. Bueno, nos vemos en la siguiente, es mañana precisamente. Bien, hasta luego. Gracias.